Y vamos a empezar con Iñaki Suárez, responsable de la Sociedad de la Información de Espree. Muchísimas gracias, Iñaki, por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, buenos días. Nos has traído un vídeo corporativo, si te parece vamos a ver un poquito lo que es el Grupo Espree. Perfecto. Iñaki, dentro de Espree te encargas de la gestión de dos programas de ayuda que el Gobierno vasco ha puesto en marcha para apoyar la industria 4.0. Se trata de Basque Industry 4.0
Industria Digitala. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten? Sí, efectivamente, dentro del grupo SPRI, los que trabajamos en el ámbito de social e información, tenemos entre nuestros objetivos impulsar el uso de las tecnologías de Industria 4.0 en el tejido empresarial. Pues para eso se han desarrollado una batería de programas, dos de ellos son los dos que mencionas, Basque Industry 4.0, Industria Digitala, y hemos impulsado también otros dos programas desde SPRI, desde el Gobierno vasco, que es un programa de ciberseguridad industrial y también un plan de extensión de banda ancha ultra rápida en los polígonos empresariales, ¿no? Son 4 iniciativas que al final están conectadas, ¿no? Os han llegado proyectos relacionados con la movilidad y la movilidad sostenible, ¿verdad? Sí, bueno, los proyectos básicamente es aplicación de tecnologías 4.0 a sectores industriales, pero hemos de tener en cuenta que al final esas tecnologías 4.0, analítica avanzada de datos, visión artificial, realidad aumentada, etcétera, son tecnologías que aplican en el ámbito industrial y que aplican también en el ámbito de movilidad. Cuando hablamos de analizar datos en una empresa industrial, los proveedores que al final intentan poner esos datos en valor son los mismos que trabajan en el sector de movilidad, en el sector de la energía. Entonces, este ámbito de trabajo de estas tecnologías al final es horizontal. Y la batería de programas que se lanzaron pues, siguen una estrategia. Al final, el primero, el de Basque Industry 4.0, trata de promover la transferencia de tecnología en el ámbito de I+D, en las tecnologías de 4.0, al sector industrial, es decir, los proveedores son proveedores tecnológicos del ámbito de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con lo cual los proyectos son proyectos de envergadura, son proyectos que están en la fase final de investigación, y la absorción de ese conocimiento que transfiere la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, o sea, Tecnalia, IK4, Bicontech, Lortec, etcétera, lo transfieren al sector industrial, pues genera una ventaja competitiva que no está en el mercado. El segundo programa, el de Industria Digitala, trata más de incorporar tecnologías de la información, pero ya teniendo como proveedores a empresas de ingeniería informática y consultoría, es decir, son proyectos más de mercado, ¿no? Proyectos también sobre estas mismas tecnologías, sobre gestión avanzada, sobre sensórica, sobre robótica colaborativa, que si bien son productos de mercado, también generan una ventaja competitiva en las pymes. Y al igual que en la movilidad, todo empieza a estar conectado, las máquinas de una empresa manufacturera están conectadas a Internet, bien porque tiene que facilitar información a clientes o porque quien gestiona la máquina en remoto, el proveedor, pues necesita acceder a los datos para hacer un mantenimiento predictivo, etcétera. Las líneas están conectadas a Internet y lo mismo que las personas estamos conectadas a Internet a través de los móviles, cada vez más máquinas y más empresas, no solo en la parte de oficina técnica, sino también en la parte industrial, están conectadas a Internet. Entonces aparece la capa de ciberseguridad que es horizontal y nos preocupa a todos. Y para que las máquinas estén conectadas a Internet hace falta buena conectividad, ¿vale? Y ahí entramos en ese cuarto programa que mencionábamos de extensión de redes de banda ancha ultra rápida en los polígonos empresariales, para que las empresas puedan estar conectadas en buenas condiciones a la red, utilizar las nuevas tecnologías, hacer backups de sus sistemas y demás. ¿En qué ámbitos relacionados con la movilidad estáis trabajando con las empresas? Bueno, en el ámbito de la movilidad, quizás, como comentaba antes, más que trabajar directamente con las empresas de movilidad, lo que trabajamos es con algunos sectores industriales que luego están suministrando componentes y piezas a las empresas que trabajan en el ámbito de la movilidad. Y lo que intentamos trabajar es pues, o apoyar la incorporación de diferentes tecnologías. Quizás una de las tecnologías más utilizadas últimamente en la que casi todos los proyectos tienen una capa es la analítica avanzada de datos y la inteligencia artificial. Empezamos a disponer de datos en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la fabricación industrial manufacturera, datos que al final captan sensores, bien en un parque eólico, bien en unidades que tienes en movilidad, bien en autobuses, automóviles, bien en máquinas industriales, al final un montón de datos que hay que analizar para la toma inteligente de decisiones. Entonces esas tecnologías son las que al final pues, los proveedores, como comentaba, los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, las empresas de ingeniería y consultoría y también las startups, muchas de las startups, casi todas las que participan en Byte 4.0 están proviendo estas tecnologías. Muchas de ellas trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la analítica avanzada de datos, otras trabajan en el ámbito de la realidad aumentada, que también se aplica en movilidad y se aplica en sectores industriales.
Comentabas el tema de la conectividad, queríamos hablar también de la ciberseguridad, aunque no esté relacionado directamente con este ámbito. ¿Puede la ciberseguridad ser un elemento importante en la movilidad? Bueno, la ciberseguridad yo creo que es un elemento crítico. Bueno, en esto tienen más criterio los compañeros del Basque Cyber Security Center del grupo SPRI, que impulsan y gestionan, intentan monitorizar y ayudar en mejorar la ciberseguridad de las empresas vascas, no solo de las empresas, también de la sociedad y de la administración. Pero bueno, la ciberseguridad es algo que es innato ya a todos los proyectos. O sea, estamos acostumbrados a leer proyectos en Basque Industry 4.0, donde no solo, como decía antes, se habla ya siempre de datos y de cómo poner en valor los datos, sino también hay una capa horizontal de ciberseguridad. La ciberseguridad está en todos los proyectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, en todos los proyectos que tienen que ver con Internet, y aplica no solamente o preocupa no solamente a las personas que están en el ámbito tecnológico, sino que es algo que tiene que calar en todas las personas que trabajamos en la administración o en las empresas. La ciberseguridad empieza porque las medidas que toma uno mismo a la hora de acceder a la información de las compañías. Cada vez es más habitual que en las empresas se acceda a la información de manera remota. Eso afecta también a la ciberseguridad de la empresa. Hemos visto proyectos donde se puede poner en riesgo la información o los datos que tiene una compañía, que al final es, como todos sabemos, ya una materia prima importante de las empresas. Hay que proteger esos datos, hay que evitar que esos datos los puedan coger otras empresas ajenas a nosotros. Hay que impedir que una línea de producción se pare porque una máquina pues ha sido accedida también de manera remota y nos han parado una línea de producción. Entonces, hay que tomar medidas donde el Basque Cyber Security Center pues va impulsando esta cultura. Hace aproximadamente un mes que se organizó un congreso sobre ciberseguridad industrial, donde había más de 1000 empresas, la oferta y la demanda en el ámbito de ciberseguridad, debatiendo sobre estos temas. Esa es la teoría, pero luego en la práctica, ¿somos conscientes de la importancia que tiene la ciberseguridad en un mundo 100% conectado como el que vivimos? Bueno, yo creo que en la práctica sí. De hecho, este año se lanzó la primera edición del programa de ciberseguridad industrial. El Grupo SPRI, el Gobierno vasco, destinó una partida de 600.000 euros para apoyar proyectos. Se han apoyado ya 60 proyectos que se están ejecutando sobre ciberseguridad industrial, analizando las vulnerabilidades de empresas industriales, protegiendo las líneas de producción, protegiendo a veces el correo o las páginas web de las empresas, formando a veces a las personas que trabajan en la compañía para evitar o corregir algunas vulnerabilidades. Es decir, hay más de 60 proyectos a los que se ha aprobado ese presupuesto de 600.000 euros. Han entrado además más proyectos, posiblemente se haga una ampliación, es decir, sobre una previsión inicial de apoyar 50-60 proyectos, pues posiblemente se llegue a cerca de 100, es decir, sí que hay preocupación, sí que hay proyectos reales donde las empresas industriales están trabajando con esa oferta tecnológica en ciberseguridad que sí tenemos en Euskadi. Aquí tenemos la suerte de tener buenas empresas de cierto tamaño, pero también startups que están trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, ayudando a proteger a nuestras empresas. Muchísimas gracias, Iñaki, por traernos todos estos conceptos del sector de la movilidad. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado un ratito y te dejamos disfrutar de esta primera edición de Go Mobility 2018. Eskerrik asko. Eskerrik asko.